esta mañana de No Te Lo Pierdas. En este caso vamos a hablar sobre la violencia de género, la violencia hacia la mujer, esta denominación de femicidio, de los asesinatos que ocurren precisamente cuando algún novio, marido o amante o alguna persona mata a una mujer. Esto de generar la violencia, de generar que se traten estos temas y que hablemos nosotros de lo que es este tipo de violencia de género, sobre todo. La vivencia que tiene una mujer que por ahí no puede hablar, no se anima o tiene miedo. ¿Qué es lo que pasa en la vida de una mujer que le ocurren este tipo de cosas? Vamos a comenzar el bloque con un video que precisamente muestra algunos fragmentos de la vida de una mujer que sufre la violencia de género, la violencia en este caso como femicidio. Estoy muy cansada, me pido mi siesta. Primero, Gonza, vamos, mi amor. ¿Qué llegas tan tarde? ¿Dónde te metiste? Ay, que me la plantan al chiquito, che. ¡Media hora! ¡No puede ser que llegue tan tarde! ¡Te estaba esperando! ¿Con quién hablaba? ¡Contestame! Papá era igual, hay que aguantar. ¿Qué era de comer? Nada de comer. ¿Qué? Siempre es la plata pendiente, ¿ves? Al auto, a lo de la abuela. Agus, abrí. Baje, chicos. Veíamos ahí lo que vive una mujer que sufre precisamente de violencia de género, en este caso a través de lo que era el marido. En la ciudad de Córdoba y en la ciudad de Río Cuarto no somos ajenos a este tipo de violencias. Ocurren y hay muchos casos de muerte que se llegan precisamente a través de la violencia. Así es, Lore. Bueno, el pasado domingo ocurrió un hecho muy cercano, en este caso en la localidad de San José, en cercanías a Villa Dolores, donde una mujer fue atacada brutalmente por su marido. También allí estaban sus 3 hijos, no vieron en sí el hecho, pero estaban presentes y fueron protagonistas tal vez escuchando el hecho y la violencia generada por su papá, en este caso conocido como Luis Antonio Quevedo, de 51 años, que atacó brutalmente a su mujer, causándole en este caso la muerte. Bueno, lo que generó que su familia, en realidad sus hijos, le piden a su papá, prácticamente avergonzados, porque así lo hicieron y lo dijeron también en los medios, que se acerque, que se entregue en realidad por el hecho ocurrido el pasado fin de semana. Fue el sábado, en realidad el domingo, en las primeras horas del domingo, como ya te dije, en la localidad de San José, en cercanías a Villa Dolores. Bueno, hay muchos casos en la provincia y bueno, Luli, ¿cuántos casos serían más o menos alrededor de los que van en lo que va de este 2014? En lo que va de este año, Lore, este sería el 9º caso de femicidio en lo que va en nuestra provincia sería. Y el año pasado la cifra de violencia extrema a mujeres llegó a las 25 víctimas. Bueno, datos que no son pocos y que, bueno, alertan precisamente a tener en cuenta qué es lo que pasa, por qué todo este tipo de violencia y dónde ocurre. Para charlar sobre lo que pasa en nuestra ciudad, estamos con la psicóloga, con Salomé Muñoz, quien es psicóloga del área precisamente de la asistencia de la unidad de violencia familiar. Buenos días, Salomé. Buen día. Bueno, ¿qué casos de violencia se dan en nuestra ciudad? ¿Hay consultas en su área? Sí, nosotros recibimos a diario muchísimas consultas tanto de hombres como de mujeres. El área de violencia familiar que funciona en el viejo hospital de la ciudad de Río Cuarto, en el pabellón número 2, trabajamos con adultos que viven situaciones de violencia en el marco del núcleo familiar. Sí, a diario se reciben
personas que vienen en un estado de angustia a consultar, se las asesora, se las contiene, y las vivencias son múltiples. Vivencias de violencia física, verbal, psicológica, económica, violencia sexual, ¿sí? Y todos estos tipos de violencia que las personas viven, la ley 9283, que es la ley de violencia familiar, las contempla, y por lo tanto se pueden denunciar y desde allí intervenir. De todas maneras, hay muchas personas que no se animan a denunciar, y entonces se les asesora, se les orienta, y de todas maneras se les da una contención. En algunos casos, cuando la situación ya es grave, directamente se les sugiere, y hasta uno como profesional tiene la obligación de denunciar por ella si no se anima. Si no, se trata de trabajar con la persona para que logre denunciar. Cuando llegan a buscar asistencia, suele ser ya tarde. Ya ha ocurrido la violencia física o la violencia sexual. Tenemos de todos los casos. Por supuesto, por cuestiones de prejuicio, de temor, típico de quien padece una situación de violencia. A veces llega en una situación cuando ya ha pasado 30 años, 40 años, o cuando ya vive a diario situaciones de violencia física. De todas maneras, también nos han llegado, como también recibimos denuncias, de casos donde se puede trabajar, ¿no?, para evitar esto del femicidio y situaciones de límites, ¿no? Por suerte, como profesional tengo la oportunidad de poder trabajar en prevención, y uno tiene la gratificación de lograr ver que las mujeres, que son generalmente las víctimas de violencia, pueden salir de la violencia. Pero, por supuesto, también a veces se llega en casos bastante graves, que no son irreversibles, porque lo irreversible es la muerte. Si se ha llegado en una situación grave, uno puede trabajar para que la persona pueda salir de la violencia. ¿El violento es violento siempre? A ver, no existe un ser humano que sea violento las 24 horas del día, ¿sí? La violencia se da de manera cíclica y direccional, hacia una persona en particular. Por eso en el núcleo de la familia se da, en este caso con la mujer, digo en el caso que estuvimos viendo en el video, cíclicamente. La violencia tiene 3 fases. Una primera fase de acumulación de tensión, la segunda etapa que se llama explosión, que son los episodios propiamente dichos, ahí vienen los golpes, los insultos, y una tercera etapa que es la de la luna de miel, que es cuando esta persona que ejerció violencia dice arrepentirse, pide perdón, promete que va a cambiar. Entonces la víctima le cree, porque generalmente suele ser su marido, su pareja, o puede ser un hijo también, o cualquier persona del grupo familiar. Y entonces, nuevamente otra vez pasan unos días, unas horas, y otra vez acumulación de tensión, y así sucesivamente. Salomé, buen día. ¿Hay un perfil generalizado, en este caso del hombre, que es violento con respecto a su mujer? Es decir, ciertas actitudes que podemos ver con los demás y después en su casa. Sí. La persona que ejerce violencia tiene un perfil típico, ¿sí? ¿Cuáles son estas características? Una es lo que se llama la doble fachada. ¿Qué sería esto? Que de las puertas de casa para afuera es una persona carismática, amable, agradable, que nada tiene que ver con la violencia a primera vista, ¿no? Incluso socialmente, ¿no? Pero de las puertas de casa para adentro, y con su núcleo familiar y con la persona que ejerce violencia, es una persona totalmente diferente, ¿sí? Agresiva, pero no las 24 horas. Pero sí que ejerce maltrato, ¿no? Otra de las características es la manipulación, que está relacionada con la doble fachada, porque a través de esta máscara que se coloca, hace todo como una actuación, ¿no? Y también un permanente, esto que se llama la violencia psicológica, ¿no? Que es un discurso en donde se intenta generar temor a la víctima, ¿no? Otra característica es el control, ¿sí? El ejercicio de poder. Yo tengo el control, yo manejo. Exacto, el autoritarismo.
Que a lo mejor no se da con palabras, es decir, yo tengo el control o yo manejo, sino con actitudes que si vos haces algo sabés lo que te espera, digamos. Cuando llegas a casa sabés lo que va a pasar. Sí, la gran mayoría de las personas que ejercen violencia suelen negar que la ejercen frente a terceros, incluso hacia la misma persona. No, si yo no te dije eso. O a lo mejor la golpea y pasa, a lo mejor algunos piden perdón, pero otros niegan o minimizan, o al otro día pasa como si nada, como si nunca lo hubiera golpeado, como si no hubiese pasado nada. Pero si no te hice nada, apenas que te empuje, esto de la minimización, justificación, sí. Básicamente estas son como las características. Otra es también la culpabilización del otro, que tiene que ver con esto de negar. No reconocer el propio comportamiento y siempre justificarlo desde la culpa del otro. O sea, porque vos no viniste a las 2 de la tarde que tenés que venir. Es por tu culpa. Claro, te demoraste 15 minutos, entonces por eso yo te agredí, por eso, ¿no? Te pido que te quedes con nosotros unos minutitos, vamos a marcar una pausa, si podés dejarnos tus dudas, tus inquietudes o consultas para la psicóloga que nos está visitando en la jornada de hoy, lo podés hacer a través de las redes sociales, a través de nuestro Facebook, no te lo pierdas, simplemente con un me gusta ya podés participar y dejar tu mensaje, y a través de nuestro Twitter, @no te lo pierdas, ok. Marcamos la pausa y enseguida volvemos, quédate con nosotros. Déjame ir o déjame entrar.